Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema profundo y transformador. ¿Por qué la palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas de una manera tan radical? Quizás has escuchado testimonios impresionantes, has visto cambios en personas cercanas o incluso has sentido tú mismo esa llamada a la transformación. Pero, ¿cuál es el secreto detrás de este poder? ¿Es solo sugestión, un efecto placebo, o hay algo más? Algo verdaderamente sobrenatural en juego. Acompáñame en este viaje para descubrir la impactante verdad. Para empezar, es crucial entender qué es la palabra de Dios. No estamos hablando simplemente de un libro antiguo, lleno de historias y reglas morales. Para millones de personas en todo el mundo, la Biblia es mucho más. Es la revelación directa de Dios a la humanidad. Se considera inspirada, lo que significa que, aunque fue escrita por manos humanas a lo largo de siglos, el autor último es Dios mismo. Esto le da una autoridad y una relevancia que trascienden el tiempo y la cultura. Piensa en ello de esta manera. Ansí, el creador del universo, aquel que te diseñó y te conoce íntimamente, te dejará un manual de vida. ¿No tendría el potencial de cambiarlo todo? Esa es la premisa fundamental. La palabra de Dios no es solo información, es comunicación viva del Creador a su creación. Y aquí es donde empezamos a ver su poder transformador. El primer gran impacto de la palabra de Dios es que nos da una nueva identidad. En nuestro día a día somos bombardeados con mensajes que definen nuestro valor en función de nuestro éxito, nuestra apariencia, nuestras posesiones o la opinión de los demás. Es una carrera agotadora y a menudo frustrante. Pero cuando abrimos la Biblia, encontramos una verdad radicalmente diferente. Nos dice que somos creados a imagen de Dios, que somos amados incondicionalmente, no por lo que hacemos, sino por lo que somos en sus hijos. Pasajes como el Salmo 139 nos describen como hechos de forma admirable y maravillosa. Efesios nos llama obra maestra de Dios. Esta revelación es un terremoto para nuestra autoestima. Ya no tenemos que luchar por ganarnos el valor. Se nos es dado gratuitamente. Entender que tu identidad no depende de tus logros o fracasos, sino del amor inmutable de tu Creador, te libera de una carga inmensa de ansiedad y presión. Este cambio de identidad es el primer pilar de una vida transformada. En segundo lugar, la palabra de Dios nos proporciona una nueva perspectiva. La vida está llena de desafíos, dolor y preguntas sin respuesta. Es fácil sentirse perdido, confundido o abrumado por el caos del mundo. La Biblia actúa como un faro en medio de la tormenta. Nos ofrece una cosmovisión completa que da sentido al sufrimiento, propósito al dolor y esperanza en medio de la desesperación. Por ejemplo, nos enseña que las pruebas y dificultades no son castigos sin sentido, sino oportunidades para crecer en carácter y fortaleza. Nos asegura que incluso en los valles más oscuros, no estamos solos. Dios está con nosotros. Esta perspectiva cambia cómo enfrentamos la adversidad. En lugar de ser víctimas de nuestras circunstancias, nos convertimos en aprendices que extraen lecciones valiosas de cada experiencia. La promesa de que todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman a Dios nos da una resiliencia inquebrantable, una confianza profunda de que, sin importar lo que suceda, hay un propósito mayor en marcha. El tercer aspecto transformador es que la palabra de Dios nos da un nuevo propósito. Uno de los mayores anhelos del corazón humano es vivir una vida que importe, que tenga un significado más allá de la simple supervivencia. La sociedad nos ofrece muchos propósitos: acumular riqueza, alcanzar la fama, experimentar el placer. Pero a menudo, quienes alcanzan estas metas descubren un vacío
persistente. La Biblia redefine el propósito de nuestra existencia. Nos llama a amar a Dios y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este mandato tan simple es increíblemente profundo. Desplaza el foco de nuestra vida de yo a nosotros. Nuestro propósito ya no es servirnos a nosotros mismos, sino servir a los demás. Ser una fuente de amor, compasión y ayuda en el mundo. Vivir para algo más grande que uno mismo es una de las fuentes más profundas y duraderas de alegría y satisfacción. Cuando tu vida se alinea con este propósito divino, cada día adquiere un nuevo significado. Ahora, hablemos de algo muy práctico: la sabiduría para la vida diaria. La Biblia está repleta de principios prácticos para cada área de nuestra vida. Cómo manejar nuestras finanzas, cómo construir relaciones sanas, cómo resolver conflictos, cómo criar a nuestros hijos, cómo ser un buen empleado o un líder justo. El libro de Proverbios, por ejemplo, es una mina de oro de sabiduría temporal. Estos no son solo buenos consejos, son principios divinos que, cuando se aplican, funcionan. ¿Por qué? Porque provienen de aquel que diseñó la vida misma. Es como seguir las instrucciones del fabricante. Al alinear nuestras decisiones con la sabiduría bíblica, evitamos innumerables errores y dolores de cabeza. Empezamos a tomar decisiones que nos conducen a la paz, la estabilidad y la prosperidad, en un sentido integral, no solo material. Esta guía práctica es una de las formas más tangibles en que la palabra de Dios cambia nuestra vida cotidiana para mejor. Pero quizás el poder más profundo y misterioso de la palabra de Dios es su capacidad para obrar una transformación interna a nivel del corazón. La Biblia misma afirma ser viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa esto? Significa que la palabra tiene el poder de llegar a los rincones más profundos de nuestro ser y sanar heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Nos confronta con nuestras fallas, nuestro egoísmo y nuestro orgullo, no para condenarnos, sino para liberarnos. Es como un espejo que nos muestra quiénes somos realmente, pero al mismo tiempo nos muestra quiénes podemos llegar a ser a través de la gracia de Dios. Esta obra de transformación interna es lo que la teología llama santificación. Es un proceso gradual en el que, al exponernos continuamente a la verdad de Dios, nuestros deseos, actitudes y carácter comienzan a cambiar. Empezamos a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Él odia. Vicios que antes nos esclavizaban pierden su poder. Patrones de pensamiento negativos son reemplazados por pensamientos de verdad y esperanza. La paciencia reemplaza a la ira, la generosidad al egoísmo y la paz a la ansiedad. Este cambio no es algo que logramos por nuestra propia fuerza. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo a través de la palabra. Entonces, ¿cómo podemos experimentar este poder transformador en nuestra propia vida? No basta con tener una Biblia acumulando polvo en una estantería. La clave es la interacción. Primero, debemos leerla consistentemente, no como una obligación, sino como una cita diaria con la fuente de la vida. Dedicar un tiempo cada día a leer la Biblia, aunque sea solo un capítulo, abre la puerta para que Dios nos hable. Segundo, debemos meditar en ella. Esto no es una meditación vacía, sino pensar profundamente en lo que hemos leído. Hacernos preguntas como: ¿qué me enseña este pasaje sobre Dios? ¿Qué me enseña sobre mí mismo? ¿Hay alguna promesa que deba creer? ¿Algún mandato que deba obedecer? ¿Algún ejemplo que deba seguir? La meditación es lo que permite que la verdad pase de nuestra cabeza a nuestro corazón. Tercero, debemos aplicarla. La palabra de Dios no es solo para ser conocida,
sino para ser vivida. Santiago nos dice que seamos hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Cada vez que leemos, debemos buscar una acción concreta que podamos tomar para poner en práctica esa verdad en nuestra vida ese mismo día. Es en la obediencia donde el poder se desata. Y finalmente, debemos hacerlo en comunidad, compartir lo que estamos aprendiendo con otros creyentes, discutir pasajes difíciles y animarnos mutuamente a vivir la palabra enriquece enormemente la experiencia. La comunidad nos da perspectiva, nos hace rendir cuentas y nos recuerda que no estamos solos en este viaje. La impactante verdad es que la palabra de Dios cambia vidas, porque no es un texto muerto, es una comunicación viva y poderosa del Creador del universo. Nos da una nueva identidad, una nueva perspectiva y un nuevo propósito. Nos provee sabiduría práctica para la vida diaria y tiene el poder sobrenatural de transformar nuestro corazón desde adentro hacia afuera. Si te sientes estancado, perdido o anhelas un cambio profundo en tu vida, te animo a que te sumerjas en la palabra de Dios, no como un ejercicio intelectual, sino con un corazón abierto, esperando un encuentro personal con el Dios que te ama y que tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. El cambio no ocurrirá de la noche a la mañana, pero si eres constante, te prometo que mirarás hacia atrás y te maravillarás de la persona en la que te has convertido. Gracias por acompañarme hoy. Espero que este video te haya inspirado a explorar el poder transformador de la palabra de Dios. Y si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna vez te has preguntado por qué un libro escrito hace miles de años, la Biblia, sigue siendo el más vendido y leído del mundo? ¿Cómo es posible que sus historias, poemas y cartas sigan resonando con tanta fuerza en nuestro mundo moderno, lleno de tecnología y ciencia? Quédate conmigo, porque hoy vamos a emprender un viaje fascinante a través de los siglos para descubrir por qué la Biblia no es solo un artefacto antiguo, sino una guía viva y sorprendentemente relevante para nuestras vidas en el siglo XXI. Para empezar, pensemos en las grandes preguntas que todos nos hacemos en algún momento de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué pasa después de la muerte? Estas no son preguntas nuevas, son las mismas que se hacía la humanidad hace milenios, y la Biblia se atreve a abordarlas de frente. Nos ofrece una narrativa grandiosa sobre el origen del universo, el valor intrínseco de cada ser humano creado a imagen de Dios, y una esperanza que trasciende nuestra existencia terrenal. No nos da respuestas simplistas, sino que nos invita a una profunda reflexión sobre el sentido de nuestra vida. En un mundo que a menudo se siente caótico y sin rumbo, la Biblia actúa como un ancla, ofreciendo un marco de significado que ha dado propósito a incontables generaciones. Pero la Biblia no es solo un libro de grandes ideas filosóficas, es increíblemente práctica, piénsalo. Sus páginas están llenas de sabiduría para el día a día. Los proverbios, por ejemplo, son como una colección de tweets de sabiduría ancestral sobre cómo manejar el dinero, las amistades, el trabajo y las palabras. ¿Buscas consejos sobre relaciones? El Cantar de los Cantares celebra el amor romántico con una pasión asombrosa, mientras que las cartas de Pablo nos dan pautas claras sobre cómo construir comunidades sanas basadas en el amor, el perdón y el respeto mutuo. En un mundo donde la salud mental es una preocupación creciente, la Biblia ofrece un consuelo y una fortaleza inigualables. Los Salmos, escritos por David y otros autores en momentos de angustia, alegría, duda y gratitud, son un reflejo honesto del corazón humano. Nos enseñan que está bien no estar bien,
y nos muestran cómo llevar nuestras emociones más crudas ante Dios. ¿Quién no se ha sentido como David cuando clamaba desde lo más profundo de su desesperación? Encontrar esas mismas luchas en un texto tan antiguo nos hace sentir menos solos y nos da un lenguaje para nuestra propia oración y meditación. Ahora hablemos de su impacto en la historia y la cultura. Es simplemente innegable. Desde las leyes que formaron la base de la jurisprudencia occidental hasta las obras maestras del arte de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci o Rembrandt. Desde la música de Bach y Handel hasta la literatura de Dostoyevsky, Tolkien o Seiyang San Louis, la influencia de la Biblia está por todas partes, entretejida en el tejido mismo de nuestra civilización. Conocer la Biblia no es solo una cuestión de fe, es una cuestión de cultura general. Entender sus relatos es tener la clave para descifrar una gran parte del arte, la música y la literatura mundial. Pero, ¿qué hay de las historias? A veces pensamos en la Biblia como un libro de reglas, pero en realidad es una biblioteca de relatos épicos. Tenemos historias de héroes imperfectos, como David, que derrotó a un gigante, pero también cometió grandes errores. Historias de mujeres valientes, como Esther, que arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Relatos de traición, de amor incondicional de segundas oportunidades. Estas narrativas no son cuentos de hadas con personajes perfectos. Son relatos sobre gente real, con problemas reales, que se encontraron con un Dios extraordinario. Nos enseñan sobre la resiliencia, el coraje, la redención y la complejidad de la naturaleza humana. Podemos vernos reflejados en sus luchas y aprender de sus triunfos y fracasos. Y en el centro de toda esta gran narrativa se encuentra una figura que cambió el curso de la historia en Jesús de Nazaret. Independientemente de tus creencias personales, es imposible negar el impacto de su vida y sus enseñanzas. Su mensaje radical de amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo, de cuidar a los pobres, a los marginados y a los oprimidos, sigue siendo una llamada revolucionaria a la acción. El Sermón del Monte, por ejemplo, es considerado por muchos, creyentes y no creyentes, como uno de los mayores manifiestos éticos de todos los tiempos. Nos desafía a ir más allá de la simple apariencia y a cultivar un corazón íntegro, lleno de misericordia, justicia y paz. Sus parábolas, como la del buen samaritano o la del hijo pródigo, son tan sencillas y a la vez tan profundas que siguen enseñándonos lecciones vitales sobre la compasión y el perdón incondicional. Algunos podrían decir, bueno, pero la Biblia fue escrita en una cultura muy diferente. ¿Cómo puede aplicarse a nuestro mundo? Y es una pregunta válida. La Biblia fue escrita en un contexto cultural específico, pero sus verdades fundamentales son universales y atemporales. Habla de temas que nunca pasan de moda: el amor, la traición, la esperanza, la desesperación, la justicia, la codicia. La lucha entre el bien y el mal no es algo del pasado. La vemos en las noticias todos los días y, si somos honestos, la experimentamos en nuestro propio corazón. La Biblia nos proporciona una lente para entender esta lucha y nos ofrece un camino hacia la transformación personal y social. Además, la Biblia ha demostrado una capacidad única para hablar a cada nueva generación de una manera fresca. A través de la historia, ha inspirado movimientos de justicia social, desde la abolición de la esclavitud hasta la lucha por los derechos civiles. Personajes como William Wilberforce o Martin Luther King Jr. encontraron en la Biblia la inspiración y la fuerza moral para luchar contra la injusticia. Hoy, sigue inspirando a millones de personas a trabajar por un mundo mejor, a alimentar al hambriento, a vestir al desnudo y a buscar la paz. Piénsalo de esta manera. A la Biblia no es un manual de instrucciones
que responde a cada pregunta específica de la vida moderna, como ¿qué serie de Netflix debo ver? ¿O debería invertir en criptomonedas? Más bien, es como una brújula. No te dice cada detalle del camino, pero te da la dirección correcta. Te orienta hacia el norte verdadero de la justicia, la misericordia, la humildad y el amor. Al leerla, no solo obtenemos información, sino que somos invitados a una transformación. Nos reta a ser mejores personas, mejores amigos, mejores parejas, mejores ciudadanos. En conclusión, la Biblia sigue siendo relevante hoy, porque se dirige a las necesidades más profundas del corazón humano. Nos ofrece un propósito que trasciende lo material. Nos da sabiduría práctica para navegar las complejidades de la vida. Nos consuela en nuestros momentos más oscuros y nos inspira a soñar con un mundo mejor. Su influencia cultural es innegable y sus historias resuenan con una fuerza increíble. Y en su centro nos presenta a una persona, Jesús, cuyas enseñanzas sobre el amor y la redención continúan cambiando vidas 2000 años después. Así que la próxima vez que veas una Biblia en una estantería, no la veas solo como un libro antiguo. Mírala como una invitación a un viaje de descubrimiento, a encontrar sabiduría para tu vida diaria y a conectar con una historia mucho más grande que la tuya. Quizás sea hora de abrirla y dejar que sus palabras te hablen directamente a ti. Te sorprenderá lo relevante que puede ser. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando temas como este, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un viaje fascinante y un tanto controversial. Vamos a explorar algunas de las verdades más inquietantes y menos conocidas de la Biblia. Esos pasajes que raramente se mencionan en los sermones dominicales. No importa cuáles sean tus creencias. Te invito a quedarte, a escuchar con mente abierta y a participar en la conversación. ¿Listos para desafiar lo que creían saber? Empecemos. La Biblia es, sin duda, uno de los libros más influyentes de la historia, pero su complejidad a menudo se simplifica. Hoy vamos a levantar el velo sobre algunos de sus aspectos más oscuros y sorprendentes. Por ejemplo, ¿sabías que la imagen popular de Lucifer, el ángel caído, no es tan clara como se piensa? El nombre Lucifer, que significa portador de luz o estrella de la mañana, aparece solo una vez en la Biblia, en el libro de Isaías, y originalmente se refería a un rey babilónico arrogante. Fue mucho después, a través de la interpretación y la tradición, que se asoció con Satanás. La idea de un arcángel rebelde que desafió a Dios es más una construcción teológica posterior que una descripción bíblica directa. Y hablando de figuras celestiales, ¿qué hay de los ángeles? Olvídate de las imágenes de seres hermosos con alas blancas y arpas. Según descripciones bíblicas, especialmente en los libros de Ezequiel e Isaías, algunos ángeles, como los serafines y querubines, son criaturas verdaderamente aterradoras. Se describen con múltiples alas, rostros de animales y cubiertos de ojos. Los serafines tienen 6 alas con 2. Cubren sus rostros, con 2 sus pies y con 2 vuelan. Los querubines pueden tener 4 rostros de hombre, de león, de buey y de águila. Si un ángel se te apareciera y te dijera no temas, probablemente tendrías muy buenas razones para estar aterrorizado. Ahora, hablemos de un tema que suele generar mucho debate: a la violencia en el Antiguo Testamento. A menudo se presenta a Dios como un ser de amor incondicional, pero hay pasajes que muestran un lado muy diferente. En varios libros, como Josué o Deuteronomio, se describen mandatos divinos de conquistar tierras y aniquilar a sus habitantes, incluyendo mujeres y niños. Estas narrativas, conocidas como las Guerra Usji Conquistau, presentan un dilema moral y teológico enorme.
¿Cómo conciliamos a este Dios de la guerra con el Dios de amor del Nuevo Testamento? Los teólogos han luchado con esta pregunta durante siglos, ofreciendo interpretaciones que van desde lo literal hasta lo alegórico, sugiriendo que quizás estas historias no tratan sobre batallas físicas, sino sobre luchas espirituales internas. Otro punto fascinante es el concepto del cielo y el infierno. La imagen moderna del infierno como un lugar de fuego eterno y tormento, gobernado por el diablo, está más influenciada por obras como la Divina Comedia de Dante Alighieri que por la propia Biblia. En el Antiguo Testamento, el término Sheol se refiere simplemente al lugar de los muertos, una especie de morada sombría y silenciosa para todos, buenos y malos, sin distinción de juicio o castigo. En el Nuevo Testamento, palabras como Gehenna o Hades se usan, pero su interpretación es compleja. Gehenna, por ejemplo, era un vertedero real a las afueras de Jerusalén, donde se quemaba basura, una metáfora poderosa, pero no necesariamente una descripción literal de un más allá ardiente. La idea de un infierno de tormento eterno se consolidó mucho más tarde en la doctrina cristiana. Pasemos a los milagros. Si bien conocemos historias como la de Moisés abriendo el Mar Rojo o Jesús caminando sobre el agua, hay otros relatos mucho más extraños. ¿Conocías la historia de la burra parlante de Balaam en el libro de Números? Sí, has oído bien. Dios le da la capacidad de hablar a una burra para reprender a su dueño. ¿O qué tal el relato en el segundo libro de Reyes, donde el profeta Eliseo, tras ser insultado por un grupo de jóvenes que se burlaban de su calvicie, los maldice en nombre de Dios, y 2 osas salen del bosque y atacan a 42 de ellos? Son historias que nos dejan perplejos y nos hacen cuestionar el propósito y el mensaje que se pretendía transmitir. ¿Y qué me dices de los gigantes? La Biblia los menciona en varias ocasiones. Los más famosos son los Nephilim, mencionados en el Génesis justo antes del diluvio. Se dice que eran los hijos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La identidad de estos hijos de Dios es un misterio. ¿Eran ángeles caídos, como sostienen algunas tradiciones? ¿O simplemente descendientes de un linaje piadoso? Sea como fuere, sus hijos, los Nephilim, eran descritos como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y por supuesto, no podemos olvidar a Goliat, el gigante filisteo derrotado por David, quien según el texto medía más de 2,5 metros de altura. Estas historias de gigantes añaden una capa de mitología y misterio al texto sagrado. Hablemos también de la figura de Jesús. Aunque es central en el cristianismo, hay muchos detalles de su vida que la Biblia simplemente no cuenta. Los evangelios canónicos nos hablan de su nacimiento y de su ministerio público a partir de los 30 años. Pero ¿qué pasó en el medio? Esos años, conocidos como los años perdidos de Jesús, son un lienzo en blanco que ha inspirado innumerables teorías y especulaciones. ¿Viajó a la India, a Egipto, o permaneció en Nazaret, trabajando como carpintero? La Biblia guarda silencio, dejándonos con un enorme misterio sobre la formación y juventud del hombre que cambiaría el curso de la historia. Otro tema que a menudo se pasa por alto es la cosmología bíblica. El mundo descrito en la Biblia no es la esfera que orbita alrededor del Sol que conocemos hoy. La concepción antigua era la de una tierra plana y estacionaria, cubierta por una cúpula sólida llamada firmamento, que separaba las aguas de arriba de las aguas de abajo. El Sol, la Luna, las estrellas se movían dentro de este firmamento. Entender esta visión del cosmos es crucial para interpretar correctamente muchos pasajes, ya que los autores bíblicos escribían desde su propio conocimiento científico y cultural, no desde una perspectiva del siglo XXI. No es un error de la Biblia, sino un reflejo de su tiempo. Finalmente,
consideremos la formación del propio libro. La Biblia no es un solo libro escrito por una sola persona. Es una biblioteca, una colección de 66 libros distintos, escritos por decenas de autores a lo largo de más de 1000 años, en diferentes idiomas y contextos culturales. La decisión sobre qué libros incluir en el canon bíblico y cuáles dejar fuera, como los evangelios gnósticos, fue un proceso largo y lleno de debates que duró siglos. Libros como el Evangelio de Tomás o el de María Magdalena ofrecen perspectivas muy diferentes sobre Jesús y sus enseñanzas, pero fueron excluidos por las primeras autoridades de la Iglesia. Conocer este proceso nos ayuda a entender que la Biblia que tenemos hoy es el resultado de decisiones humanas e históricas muy específicas. Estos son solo algunos ejemplos de las complejidades y verdades inquietantes que se esconden entre las páginas de la Biblia. Lejos de debilitar la fe, creo que explorar estos temas puede enriquecer nuestra comprensión, invitándonos a hacer preguntas más profundas y a no conformarnos con respuestas simples. La Biblia es un texto antiguo, misterioso y lleno de capas que sigue desafiándonos y fascinándonos hasta el día de hoy. ¿Qué piensas tú? ¿Conocías alguna de estas historias? ¿Hay algún otro pasaje oscuro o extraño de la Biblia que te gustaría que exploráramos? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría leerlos y seguir la conversación. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en la próxima.